La presidenta Dina Boluarte termina este 2024 con una desaprobación nunca antes registrada para un presidente de la República. En fin, prácticamente está en deuda en cuanto a aprobación, pero no es lo único, un gobierno que termina bastante cuestionado este año. ¿Qué se espera para 2025? Vamos a analizarlo aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa y está con nosotros el ex parlamentario Richard Arce. Señor Arce, bienvenido a RPP. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gusto poder dialogar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cuánto influye lo que puede o no puede haber hecho el Ejecutivo en esta desaprobación que es de las más bajas en Latinoamérica para un presidente y es la que se registra para la mandataria Dina Boluarte? Según la encuesta internacional, lo que menciona es la apreciación negativa, más del 72-76%, ubicándole en el último lugar. La calificarían como la peor presidenta de Latinoamérica. Un dato bastante relevante, y esto está relacionado evidentemente al nivel de rechazo de la población por las decisiones que ha venido tomando durante la gestión de gobierno. Lo más grave, por estar avalando cada uno de los actos de ignominia que comete el Congreso de la República, y nos referimos a la aprobación de estas leyes inconstitucionales que sobre todo favorecen a la delincuencia y al crimen organizado, y todavía en un contexto donde el Perú y sobre todo ciudades grandes como Lima, Trujillo, están viviendo una espiral de violencia sin precedentes. Nos están matando prácticamente en las calles, y en ese escenario tenemos a un impresentable de ministro del Interior que es solamente avalado por el gobierno porque no hay otro sentido, y se entiende después de haber retirado a los oficiales más preparados de la policía que luchan contra la criminalidad organizada, y me refiero al tema de la DIVIAC, al Grupo Orión, al tema de la DIRANDRO, el retiro de Herby Colchado. Los oficiales más preparados que requeríamos que estén en la calle para que enfrenten a la delincuencia han sido dados de baja o retirados por este gobierno. Totalmente irracional, un contrasentido a lo que viene ocasionando justamente la delincuencia, y ahí está el argumento. El por qué la gente rechaza las decisiones de gobierno y sobre todo su nivel de desaprobación, que también se refrendan en las encuestas. En el Perú le dan 3%. Sin embargo, cuando uno escucha a los ministros muy cercanos a Dina Boluarte, parece por momento que ellos estuvieran viviendo como en otra dimensión. Ellos señalan que este gobierno no trabaja para las encuestas, que las cifras están parejas, que tenemos un optimismo casi desmesurado para ir creciendo el próximo año. En fin, ¿cómo tomar estas declaraciones de los ministros de Estado? Como de quién viene, ¿no? Porque en realidad deja mucho que desear y descalifican inclusive el perfil que debe tener un ministro. Porque al final, discúlpame, son más un grupo de ayayeros del entorno de Dina Boluarte que le están llevando a una situación de negación permanente de la realidad, porque hay cuestiones objetivas. Según otro reporte que se ha corroborado y se tiene en este momento, hay más de 106 días que la presidenta no ha declarado actividades oficiales. O sea, casi un tercio de la cantidad de días que hay en el año no se sabe qué ha hecho la presidenta Dina Boluarte, cuando es responsabilidad inclusive de la autoridad informar sobre las actividades. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tiene un entorno de ministros que evidentemente están cuidando más el fajín, y seguramente los 30.000 soles que tienen de sueldo, más todos los beneficios, han recibido en diciembre 60.000 soles, creo que son 60.000 razones para poder, en este caso, tapar la realidad, tapar el sol con un dedo y llegar a este extremo de una negación de lo que es objetivo, lo que es concreto. La gente está cansada, está harta, tiene un rechazo al gobierno y se manifiesta inclusive en cada actividad protocolar que lleva al extremo que la presidenta Dina Boluarte no pueda ni siquiera viajar por diferentes regiones del país, no pueda hacer el trabajo que normalmente hace un presidente. Entonces, en ese escenario definitivamente los ministros también tienen responsabilidad, y tienen hasta responsabilidad política, y yo diría hasta penal, porque la Constitución dice claramente que ellos asumen solidariamente la responsabilidad de las decisiones de gobierno, refrendados justamente en cada Consejo de Ministros. Estamos llegando a un fin de año bastante complicado. Sin embargo, desde el Ejecutivo no parece existir
algún tipo de intención, ¿no?, de cambiar o a los ministros más cuestionados, o en todo caso al presidente del Consejo de Ministros. Para usted, señor Arce, ¿se deben producir estos cambios? La verdad que ya es irrelevante, porque si te das cuenta, son los ministros cuestionados los que tienen el mayor aval del gobierno, y me refiero a Morgan Quero, me refiero a Santibáñez, de los más impresentables, que inclusive no solamente han tenido exabruptos, son sus decisiones. En el caso del Ministerio del Interior creo que es lo más grave. Los audios que lo tiene la Fiscalía y está siendo investigado en este momento, habla claramente de que él fue puesto para una actividad muy concreta, que era cobrar la venganza política por una labor de la DIVIA, por una responsabilidad de una orden judicial, en el caso del coronel Colchado. Entonces, en este escenario, él está en el cargo para cumplir una función en específico. Por eso es que no le interesa lo que viene sucediendo con todo este espiral de violencia. Entonces, evidentemente, en ese escenario tenemos ministros totalmente descalificados, y entonces es intrascendente, es irrelevante que haya un cambio de ministros. Porque al final, hay que ser sinceros, el Ejecutivo se ha convertido en una especie de mesa de partes, que simplemente avala cada decisión, cada acto de ignominia que comete el Congreso de la República. Pero fíjate, qué tal casualidad de la vida. Hasta el día de hoy, ya pasó más de 2 semanas, la presidenta no se digna en promulgar la derogatoria de esa maldita ley que evita las detenciones preliminares, que ha permitido que delincuentes salgan a la calle. Disculpa que lo exprese con la dureza, pero es la realidad. Y la sospecha es más que evidente. El día de hoy se haría detención preliminar. El primero que estaría con detención preliminar es el famoso vocero, que era director de Jaliwarma y que está siendo investigado junto con todo este tinglado de corrupción. Entonces, no es difícil sospechar por qué la presidenta no promulga hasta el día de hoy. Bueno, dicen que en política no hay casualidades, señor Arce, ¿no? Eso es lo que se dice. En política no hay casualidades. Y te lo puedo reafirmar. Estoy en política desde el año 2010 y no hay casualidades en política, no hay puntada sin hilo. Estos hechos probablemente en el futuro van a configurar obstaculización a la justicia y una serie de ilícitos penales que van a llevar a la cárcel a la presidenta Dina Boluarte, a su Consejo de Ministros, porque hay una cuestión objetiva. ¿Cómo puede ser posible? Vamos a ser claros. El día de hoy hay una violación. Lo capturan al violador y ya pasó la flagrancia. Simplemente ese violador no va a ir a la cárcel, porque la ley actualmente dice que tienen que capturarlo en flagrancia. ¿Qué violador se captura en flagrancia? Estoy hablando de un delito evidente que existe casi todos los días, viendo el alto índice de violencia contra la mujer. Y de la misma manera cualquier organización criminal, si justamente una herramienta de la Fiscalía con el apoyo de la policía para capturar a los delincuentes es la detención preliminar, para arrinconarlos, pero claro, no les importa esto en el Congreso, no les importa en el Ejecutivo. Por eso promueven leyes que favorecen inclusive el tema de los allanamientos. Ahora ya no se les puede incautar los bienes, y una serie de leyes infames, 20 leyes para graficarte en estos últimos meses que ha aprobado el Congreso con el aval del Ejecutivo. Entonces, es más que evidente la desazón, es más que evidente el rechazo de la población, y las encuestas lo dicen, 92, 95%, y algunas inclusive hablan de solo 3% de aprobación, que estaría lindando inclusive con el error estadístico, ¿no? Porque en una encuesta hay un error estadístico. Y ya que hablamos del Congreso, usted ha sido parlamentario en su momento. ¿Cómo se siente al conocer que una red de prostitución, a nada más ni nada menos, pudo haber estado funcionando al interior del Legislativo? Eso ya es el colmo. Eso es otra situación realmente escabrosa. ¿Cómo puede ser posible que el Congreso se haya convertido en un lupanar? Porque eso es la denuncia que existe en este momento y que se empieza a corroborar, porque de la noche a la mañana el Congreso, que ha triplicado su presupuesto, porque cuando yo era congresista era 650 millones, acaban de aprobar por 1.420 millones el presupuesto del Congreso, dice que no tienen los recursos tecnológicos para tener las grabaciones de más de 25 días, y por tanto no va a poder entregar el Congreso de la República la información de los videos que tienen grabados. Y que conozco el Congreso, desde mi gestión había todo un circuito cerrado para las oficinas, es fácil detectar quién entra, quién sale, cómo es el interín dentro de
el Palacio Legislativo. Entonces, si vemos a los líderes, sobre todo de Alianza para el Progreso, que son los más embarrados, porque es un militante suyo, al que lo pusieron en el cargo, porque eso también hay que explicarle a la población. Ellos dicen en el Congreso, y he escuchado a varios conspicuos congresistas decir que es Recursos Humanos el responsable de la contratación de las personas. Absolutamente falso, falso de toda falsedad. En el Congreso de la República se designa los cargos por decisión de los congresistas, y en este caso particular de la mesa directiva. No hay otra forma. Seamos objetivos. En el Congreso no se mueve nada si es que no hay una decisión de un congresista. Inclusive el oficial mayor no tiene la capacidad para poder decidir sobre la designación de cargos, inclusive de dirección. Recuerda bien que este era jefe del área de asesoría legal y constitucional. Fíjate el cargo y la responsabilidad. Así es. Sin mayores méritos, sin mayor crédito. ¿Cuál había sido su antecedente? Haber trabajado en el gobierno regional de los Acuña, haber trabajado de asesor del anterior presidente del Congreso, que es el vicepresidente de Alianza para el Progreso, y justamente hemos tenido a Soto y ahora tenemos a Saluana, de presidentes del Congreso, los que han avalado la contratación de este sujeto, ¿no? Que en palabras sencillas, después de la investigación, ni siquiera sería asesor, sino sería un proxeneta, ¿no? Porque realmente es a ese nivel, porque lo que se habla, y la noticia ha corrido a nivel mundial, es que ha sido un negocio, inclusive a cambio de votos. En este momento, si los congresistas realmente quisieran deslindar, pondrían toda la información a disposición y que se denuncie y que se deslinde quiénes están involucrados en degradar la imagen del Congreso de la República. Debería porque renunciar. En todo momento, como congresista, me cuestionan, me dicen, Claro. ¿por qué criticas tanto al Congreso? Nosotros no criticamos a la institución Congreso. Estamos criticando a los delincuentes que tenemos hoy de congresistas que degradan la institución congresal. ¿Debería renunciar el señor Saluana, actual presidente del Congreso de la República? ¿Debería dar un paso al costado? Por decoro, es lo elemental. Pero estamos viviendo un periodo, yo diría, de posverdad, ¿no? Donde tenemos a un ministro, por ejemplo, responsable político de una contaminación con productos no aptos para el consumo humano, sobre todo para niños humildes del país, me refiero a Jalibarma, y que lo único que han hecho es cambiarle de nombre, cuando el trasfondo justamente es la responsabilidad política en el acto de corrupción y que inmediatamente se remueve al ministro, en el Ejecutivo lo respalda. Entonces en el Congreso, cuando se descubre que están convirtiendo el Congreso en un lupanar, en una casa de citas para que se pueda entender, evidentemente la responsabilidad recae en el presidente actual del Congreso, que es justamente, qué casualidades de la vida, es de militante de Alianza para el Progreso. Entonces, objetivamente, pues, si habría un mínimo de decoro, si habría un mínimo de dignidad, si quisieran proteger la majestad del Parlamento, del Congreso de la República, como se dice en el discurso agorero, lo mínimo que deberían hacer es dar un paso al costado los que nombraron a este impresentable, a este sujeto que tenía la responsabilidad del área de asesoría legal y constitucional, que en realidad se dedicaba a asuntos concupiscentes de varios congresistas, ¿no? Como se viene demostrando. La presidenta Dina Boluarte asistirá a la Fiscalía, al menos según la citación, este jueves 2 de enero para contestar por el caso Cofre. ¿Qué podemos esperar del avance de estas investigaciones, señor Arce? Es importante que se continúe la investigación preliminar. Recuerda bien que la presidenta tiene la investidura justamente del presidente de la República y eso le genera una especie de protección, porque hay una especie de inmunidad. La Fiscalía puede actuar en la fase preliminar de la investigación y como parte del proceso lo que requieren es la declaración de la presidenta. Habría que recordarle a la señora Boluarte lo que dijo en su último discurso, en su último mensaje a la nación, que inclusive conminó a la fiscal de la nación, que le estaba esperando que la llame. Entonces ahora le han llamado. No vaya a ser que mañana pasado, cuando salga la noticia de la entrevista, que diga que se haya acogido al silencio, que también es un derecho, pero que generalmente lo aplican los delincuentes. El que tiene la conciencia sucia, claro, por supuesto, se acoge al silencio, ¿no? Para no seguir embarrándose, involucrándose. Esperemos que la presidenta responda a cada una de las preguntas, porque una de las preguntas más
importantes que el país quisiera saber, porque eso es también determinante. Muchos han tratado, y sobre todo sus abogados, a hablar de la esfera estrictamente personal. Así es. Por supuesto que la presidenta como persona tiene una esfera personal privada, pero también al asumir la responsabilidad de presidente de la República está expuesta al escrutinio público y tiene la responsabilidad de informar las actividades que ella realiza, inclusive las actividades personales por tema de seguridad de Estado, de proteger justamente la investidura de la presidenta. Entonces, no es que se está investigando en temas personales, aquí hay cuestiones objetivas, las nacidas y contramarchas del oficial de policía que conducía el cofre, por ejemplo. ¿Por qué ha tenido dos versiones distintas? ¿Y por qué se le ha removido del cargo? Prácticamente le han degradado en su función, como están haciendo con los otros oficiales de la Dirandro, del Grupo Orión, oficiales especializados de lucha contra el crimen que tenían que hacer trabajo de investigación, un trabajo encomiable. El día de mañana probablemente los vamos a ver cuidando un puente, cuidando una calle, que sí es una labor, evidentemente responsabilidad de la labor policial, pero para eso existe la especialidad, como en el trabajo, la especialización dentro de la policía. No puedes perder las capacidades. Entonces, esas son esas respuestas que el Perú necesita saber para entender por qué estaba ahí la presidenta y por qué se generó todo este marasmo, digamos, sobre su viaje a Mykonos y todas estas playas en el sur, que genera mucha suspicacia. ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, señor Arce. Y preocupa también lo que está ocurriendo con casos emblemáticos. Habíamos hablado, por ejemplo, de este caso de la red de prostitución presuntamente presente en el Congreso de la República. Hay una persona muerta. Si hablamos del caso Jaliwarma y sus aparentes irregularidades, también ya tenemos una persona muerta. Entonces, preocupa lo que está ocurriendo. Me parece un modus operandi, ¿no? Porque recuerda bien al policía violador. Es bastante sospechoso que apareció colgado y después las imágenes son contundentes. No necesitas ser especialista en criminología para saber que donde ha habido un suicidio, donde ha habido un crimen, simplemente personas ajenas, y en este caso la policía, no estaba el fiscal, no pueden estar moviendo ni siquiera los enseres que están en ese cuarto, porque vienen los especialistas en criminalística y tienen que recabar todo tipo de pruebas para poder validar si fue un suicidio o fue un crimen. Entonces, si te das cuenta, es un modus operandi. Sale un escándalo de proporciones donde involucran a las más altas esferas del poder. La respuesta inmediata es el asesinato del principal testigo. ¿A quién beneficia en el caso particular de esta señorita que trabajaba en el Congreso de la República y que estaba involucrada en esta denuncia de tener el Congreso en un lupanar? ¿A quién beneficia su silencio? Y todavía la manera tan, yo diría, criminal, porque son 40, 60 balas que con un carro y 2 motos que la asesinaron, tenían el objetivo claro de quitarle la vida, sea como sea. Y en el caso particular de este señor Burga, dijeron inmediatamente, hasta el ministro se atrevió y lanzó el mensaje de que había sido un suicidio, sin tener la información que el día de hoy ya se está corroborándose, porque ya hay información de huellas dactilares en el cuchillo que ha sido el arma con el cual se habría asesinado a Nilo Burga. ¿A quién conviene en este escenario justamente de denuncia de corrupción a altos funcionarios? Que en su momento, recuerda, Dina Boluarte era ministra del MIRIS, de Martini era viceministro, responsable directo de Jaliwarma, e Hinojosa era el director de Jaliwarma. Y empieza el despegue de Frigoinca, empieza a crecer Frigoinca de manera exponencial, de 5.000 soles a facturar millones, donde se direccionaba a través de las fichas técnicas. Inclusive, ojo, acá viene el contubernio que se ha generado, o el tinglado de corrupción, porque esas fichas técnicas eran refrendadas año a año. ¿Dónde están los responsables? O bien de Martini es un completo incapaz y en sus narices estaban cometiendo delitos de corrupción, o ahí surge la sospecha inmediata. ¿Él no estaría involucrado en estos actos de corrupción? ¿Qué tiene que ver la muerte de Burga con todas estas investigaciones y una posible delación que significaría que los involucren a todos estos altos funcionarios? Lo bueno es que la verdad se abrirá paso
y podemos saber más adelante quiénes son los responsables de todo este acto de corrupción, porque no lo han hecho solos. Se han enriquecido en esa empresa porque hay políticos corruptos en el poder que le facilitan y que le han dado todas las facilidades, porque la orden es vertical y te repito, en el Estado no funciona que el funcionario de mando medio toma decisiones. O es el titular del pliego, es el alcalde, es el gobernador regional, es el congresista, es el ministro o es la presidenta. Son los que toman las decisiones. A mí no me van a venir a sorprender, porque así funciona lamentablemente en nuestro país, porque hay un direccionamiento y hay un clientelaje político, ¿no? Muy bien. Señor Arce, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Las Cosas Como Son. Gracias. Yo te agradezco y aprovecho para expresar al país un feliz año. Yo sé que es muy duro con todo lo expresado, pero queda la esperanza de que 30 millones de peruanos somos mucho más que este grupete de políticos que le están haciendo tanto daño al país. Que este 2025 sea de parabienes para nuestro país y podamos salir por fin de toda esta crisis que nos han llevado los políticos lamentablemente en el poder. Un gran abrazo y muchas gracias desde Abancay. Igualmente, muchísimas gracias, Richard Arce, ex parlamentario de la República, con nosotros aquí en Las Cosas Como Son. ¿Y cómo le va a ir al país en cuanto a la economía? ¿Qué nos deja este 2024 para el bolsillo de los peruanos? Vamos a analizarlo aquí en Las Cosas Como Son en unos instantes. Volvemos con eso y con más.